Hola hermanas, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Yo les cuento que para mí hoy ha sido un día muy bendecido. Tengo la gran bendición hoy de poder tener el día libre en mi trabajo y lo he podido aprovechar bastante bien. He estado toda la tarde estudiando y hoy solo les voy a compartir una pequeña parte de lo que se va a convertir en un estudio. Es algo muy sencillo, pero quizá alguno de ustedes cuando empiece a hablar diga ya los siguientes ni los escucho, porque saben que a veces la palabra nos confronta un poco, ¿no? Y bueno, es verdad que yo a veces mando muchos mensajes un poco que a veces yo misma después cuando los escucho digo, uy, quizá me pasé, quizá fui un poco fuerte. Pero mi meta no es otra que ustedes puedan reflexionar y que podamos cambiar. Porque si yo pienso así es porque cada una de las palabras que yo les digo, para mí también es importante que yo misma me la aplique. Quizá para mí también mi conciencia me acuse, como muchas veces digo, ¿no? Y para mí también sea la que lo tengo que aplicar en primera persona. Y bueno, hoy les voy a hablar de koinonía. Y yo no sé si algunas de ustedes saben lo que significa, pero yo esta palabra es la primera vez que la escuchaba. Y la koinonía no es otra cosa que la verdadera unión espiritual. Me he ido a un diccionario y pone: la koinonía es un concepto teológico que significa comunión. Como tal, se refiere a la comunión eclesial y a los vínculos que ésta genera entre los miembros de las iglesias cristianas y Dios. Y quiero compartir con ustedes un versículo, que también hablaremos de él más adelante. Si ustedes tienen su Biblia, me gustaría que me acompañasen a leer Hechos 2. Hechos 2. A ver, un momentito. Hechos 2, capítulo 42. Que me equivoqué y lo puse mal en mi Biblia y digo, pero ¿por qué no me llega al 42? Y es que había puesto Hebreos. Y si leemos la versión en Reina Valera 1960 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el 42. Estamos hablando de los primeros cristianos y de la convivencia entre ellos. Bueno, este es parte del primer discurso de Pedro, perdón. Y si les parece, vamos a leer también este mismo versículo en otra versión. La vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así, el versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. A veces confundimos la koinonía, que recordamos que es una verdadera unión espiritual, confundimos la koinonía con tener un día de convivencia con los hermanos, por ejemplo. Y no es que un día de convivencia con los hermanos esté mal, no, que va. Un día de convivencia con los hermanos va a hacer que nuestra koinonía sea mayor, nos va a hacer que nos conozcamos más, que tengamos un tiempo de hablar de nuestras cosas más íntimas, porque a veces con los hermanos de la misma iglesia vamos a lo rápido, ¿no? A veces, pues, no sé, si ustedes tienen el culto por la mañana, pues se saludan y tal, pero se van corriendo porque tienen que
que hacer la comida o que ir a comer. O si quizá ustedes tienen el culto por la tarde, pues se van corriendo porque tienen que hacer la cena y mañana es lunes y hay que trabajar y a veces no tenemos mucho tiempo para conocer más a los hermanos. Y precisamente estos días, por ejemplo, de convivencia sirven para esto. Pero no es que eso sea lo que Dios nos está pidiendo. A veces nos gusta juntarnos con algunos hermanos porque son afines a nosotros, tienen más o menos los mismos pensamientos de vida, las mismas cosas, el mismo estilo, pero hay con otros que no parece que nos llegan tanto. Que si yo llego a la iglesia, primero saludo a mis amigas, ¿no? A las de siempre, a las que llevo tanto tiempo, pero hay otras hermanas ahí que no me convencen. Pero esto tampoco es coinonía, esto es que estamos creando lazos de amistad solamente con algunos hermanos. Sin embargo, esta palabra lo que significa es algo más profundo, es algo espiritual, es algo fraternal. La coinonía no es algo optativo, no se puede elegir. Es una función de la Iglesia. Yo recuerdo, al pasar a bachiller, yo tenía unas optativas, pero tenía otras asignaturas que eran fijas. Esas, si no las aprobaba, ni siquiera podía pasar de curso. Si yo estaba en primero de bachiller y había ciertas asignaturas que no las aprobaba, no me dejaban seguir hasta segundo. Qué sé yo, la lengua, el inglés, las matemáticas, son las fijas, esas no se cambian. Y hay otras que se pueden elegir, el latín, la música, esa ya es optativa. Pero la coinonía no es algo que Dios nos dice, bueno, si ustedes quieren tener una verdadera unión espiritual, háganlo. No, es que es una función en la Iglesia, es algo que debemos hacer. La palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo, todos. Yo no sé si usted en su Biblia puede encontrar que ponga, hay dos cuerpos, uno el que tiene Miriam Martínez, que soy yo, y otro el que forma toda la Iglesia, todos los cristianos. ¿Verdad que no? No. La Iglesia somos todos. Yo no puedo ir aparte. Si les parece, vamos a leer Colosenses 2:19. Y dice así: no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, por la acción de ésta todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. El amor de Jesús, yo creo que son estos ligamentos que nos unen al resto de hermanos. Es esa unión. Si sabemos que algún hermano tiene algo en contra nuestra, nosotras no podemos seguir con nuestra vida. A veces decimos, ay, pero es que yo contra este hermano o esta hermana yo no tengo nada. A mí mi conciencia no me acusa, yo no he hecho nada. No. Esto está haciendo, este pensamiento está haciendo que no haya comunión entre nosotros. Por ejemplo, yo pienso, ¿no?, en los nervios. Un cerebro que le falle algún nervio, que no pueda comunicarse con alguna parte del cuerpo, hará que esta parte del cuerpo no funcione. Si mi cerebro le dice a mi mano que se mueva, pero ese nervio está, por llamarlo así, desactivado, no se comunican, entonces yo no podré mover mi mano, aunque mi intención sea esa. ¿A qué me refiero? Que si Dios nos dice que si un hermano tiene algo en contra de nosotros, dejemos nuestra ofrenda y vayamos primero a arreglarnos con ese hermano, eso lo tenemos que hacer para que todo funcione,
para que la iglesia funcione. Da igual, aunque no sea de la misma congregación, pero esa persona y tú sois del mismo cuerpo. Y a veces pensamos que el tiempo todo lo cura, pero con esa excusa no solucionamos los problemas. Esto es lo que nos dice el enemigo para dar lugar a que crezcan nuestras raíces de amargura contra esa persona. Cuando dejamos que nuestro orgullo crezca, Dios no lo está haciendo todo en nuestra vida. No estamos obedeciendo toda la Biblia. Una madre sufre muchísimo cuando sus hijos entre ellos se pelean. Yo recuerdo cuando yo era niña, una vez me peleé con mi hermana. Nos peleamos a los golpes, tirándonos del pelo, nos tirábamos del pelo. Muy pocas veces nos llegamos a pelear así. Pero recuerdo fue la última, eso sí que me acuerdo bien, que fue la última vez que nos peleamos así. Y mi madre sufrió mucho, fue por una tontería, éramos muy niñas, pero aún así mi hermana era mayor, nos llevamos 9 años. Mi madre siempre tuvo un pequeño bulto de grasa en las sienes, y esto pasó un mediodía, y ella durante esa noche estuvo toda la noche nerviosa por la situación y tal, aunque éramos niñas, pero ella sufría. Y al día siguiente ella se despertó con ese bulto realmente hinchado, lleno de pus. Tuvieron que hacerle una pequeña intervención quirúrgica para poder vaciar todo eso. Hoy en día aquel quistecillo que ella siempre tuvo desde muy niña desapareció porque se lo tuvieron que vaciar. Todo esto fue por los nervios, ¿no? Por el sufrimiento de una madre cuando ve pelear a sus hijas, que son parte de ella. Pues imagínense Dios cuando nos ve discutir con otro hermano, o a veces es que ni siquiera discutimos, es que pensamos mal de él, llegamos a casa con nuestra familia, lo criticamos y estamos haciendo que nuestra familia también entre en enemistad con esa persona. Estamos creando raíces de amargura contra esa persona, no estamos uniendo, sino todo lo contrario. También ocurre que a veces alguien se enfada con un hermano y deja de congregarse, como si Dios tuviera la culpa y ya la pagamos con Dios. Y estos hermanos pues ponen la excusa de que estudian y oran desde casa y se hacen sus cultos, pero actuando así pues estamos obrando como un cuerpo independiente. Actuando así es como si yo misma me separo del cuerpo. Por ejemplo, si nos cortan una parte del cuerpo, si nos cortan una mano, esta mano ya no va a tener vida y se va a acabar pudriendo. Pues si yo dejo de congregarme, me va a pasar lo mismo. Pues imagínense si el motivo por el cual he dejado de congregarme es la discusión con algún hermano. Cuando Dios nos pide que busquemos el reino de Dios y su justicia, no nos dice que nos ocupemos de la vida de nuestro hermano, sino que pongamos a Dios en primer lugar. Si yo pongo el reino de Dios y su justicia lo primero en mi vida, cuando venga un hermano y me ofenda, yo sabré que yo puedo perdonarlo, que nada es tan suficientemente grave como para no perdonarlo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dijo en la Biblia que deberíamos perdonar hasta 70 veces 7. Y si Dios lo dice es porque nosotros somos capaces. Quiero terminar esta primera parte porque mañana vamos a seguir un poquito hablando de esto. Volviendo al libro de Hechos 2. Y en el versículo 1 dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento
y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y voy a volver de nuevo al versículo 42. Y lo voy a poner ahora en la versión de Reina Valera. Leíamos antes: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y seguimos, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas veces olvidamos estos versículos, nos apoderamos de nuestras cosas, como ayer decía la hermana, nos olvidamos de ayudar al prójimo, nos olvidamos de nada de lo que tenemos nos pertenece. Por mucho que nosotras hayamos trabajado para conseguir eso, nada nos pertenece, porque si hemos trabajado ha sido porque Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar y porque Él en su infinita misericordia ha permitido que aquello por lo que hemos luchado lo tengamos. Pero a veces viene una hermana o un hermano a nuestra casa y utiliza algo sin pedirnos permiso y ¡ay! ¿Cómo ha utilizado esto que es mío? Que yo lo he comprado sin pedirme permiso. No, nada es nuestro. Debemos aprender a vivir como vivían los primeros cristianos. Espero que este mensaje yo sea la primera que me lo pueda aplicar en mi vida. Es un tema muy interesante, el tema de la coinonía, y espero que les haya gustado y que podamos seguir examinándolo durante esta semana. Seguiremos también ahora más adelante escuchando estos estudios tan buenos que nos está mandando nuestra hermana Carol sobre la oración. Realmente hoy fue un día muy bendecido porque a veces por mi trabajo y bueno, por las cosas, los quehaceres, ¿no?, de casa, me es imposible escucharlo todo, a veces mi memoria del teléfono se colapsa, pero hoy me pude poner al día de todo, de todos los audios, de todos los mensajes, todas las oraciones, y realmente ha sido un día muy, muy bendecido, que realmente he aprendido mucho. Así que mañana, si Dios quiere, seguiremos en contacto. Les deseo que sigan pasando un buen día y que terminen su día de una forma muy bendecida. Les mando un saludo. Buenas tardes. Hola, hermanas. ¿Cómo se encuentran en esta tarde?